Damos inicio a la pronunciación de la resolución. El encargado de sala proceda con el desahogo de la audiencia. Buenos días, hoy me toca comentarles un asunto que viene del juzgado familiar oral del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Se trata de un incidente de alimentos derivado de un divorcio unilateral. El caso es el siguiente: el actor demanda el divorcio unilateral a su esposa, con quien se casó el 14 de febrero del 2000, bajo el régimen de sociedad conyugal, que antes de contraer matrimonio vivieron en unión libre y procrearon 2 hijos, y una más dentro del régimen matrimonial. Actualmente sus hijos son mayores de edad. En la propuesta de convenio de 12 de septiembre de 2018, el actor manifestó en la cláusula primera que solo tiene 3 hijos y ya son mayores de edad. En la segunda, que al no haber hijos menores de edad no existe propuesta respecto a alimentos ni guardicustodia, que la demandada recibe ingresos propios por desempeñarse como trabajadora doméstica y no tiene necesidad de pensión alimenticia. En las cláusulas cuartas, tercera y cuarta, que ambas partes vivirán en domicilios diferentes durante el procedimiento. En la cláusula quinta, que durante el régimen matrimonial adquirieron un inmueble y la propuesta es que se divida y que a cada uno les corresponde el 50%. La demandada, al contestar la demanda de divorcio, manifestó que nunca ha laborado ni percibe ingresos porque su esposo se encargaba de cubrir las necesidades del hogar y ella siempre se dedicó a las labores domésticas. En contestación al convenio, se opuso a lo manifestado por el actor en las cláusulas segunda y quinta, ya que no tiene ingresos propios por ser ama de casa y que existe un vehículo y otros predios. El 30 de octubre de 2018, la juez dicta sentencia definitiva y, entre otras cosas, declaró procedente el juicio de divorcio unilateral, declaró disuelta la sociedad conyugal con la consecuente liquidación, aprobó la propuesta de convenio hecha por el actor, con excepción de las cláusulas segunda y quinta relativa a los alimentos entre los cónyuges y a la liquidación de la sociedad conyugal. Otorgó a las partes un plazo común de 5 días para que, conforme a los requisitos de una demanda, formulen sus pretensiones. Este término de 5 días transcurrió del 31 de octubre de 2018 al 6 de noviembre del mismo año. La excónyuge, el 29 de noviembre del 2018, promovió incidentes de pretensiones reclamando pensión alimenticia provisional y definitiva en contra de su ex esposo por haberse dedicado a las labores domésticas. Dicho incidente se admitió a trámite por acuerdo del 8 de enero del 2019. Al contestar la demanda incidental, el demandado manifestó que es improcedente el otorgamiento de pensión alimenticia provisional y definitiva, ya que la actora no tiene derecho a esas pretensiones porque están divorciados y porque no lo hizo dentro del término señalado por la ley. En cuanto a los hechos, manifestó que la sentencia definitiva de divorcio dictada el 30 de octubre de 2018 causó ejecutoria el mismo día y se concedieron 5 días para tramitar el incidente de pretensiones, pero transcurrió el término al promoverlo el 29 de noviembre de 2018, prescribiendo su derecho para demandar dicho incidente, y que al estar divorciados no tiene ninguna obligación alimentaria con la parte actora. Al dictar sentencia interlocutoria, la juzgadora consideró que durante el matrimonio es una obligación recíproca de proporcionarse alimentos, que una vez decretada la disolución del vínculo matrimonial, esa obligación termina y podría dar lugar a una nueva que responde a presupuestos y fundamentos distintos, a la cual doctrinariamente se le conoce con el nombre de pensión compensatoria, aunque nuestra legislación se refiere genéricamente como pensión alimenticia. La pensión compensatoria constituye un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que se presenta entre los cónyuges al disolverse el vínculo matrimonial. Es decir, que uno de los cónyuges se coloca en una situación de desventaja económica que incida en su capacidad de obtener los medios suficientes para sufragar sus necesidades y le impida el acceso a un nivel de vida adecuado. Que a la promovente le asiste el derecho de recibir pensión alimenticia por parte de su ex esposo,
por el término que duró el matrimonio, ya que la señora demostró dedicarse al hogar, a la atención de su esposo. El demandado reconoció encargarse de los gastos del hogar y que contribuía solidariamente con él, y que su esposa contribuía solidariamente con él a conducir el hogar que habían formado. Que no le asiste la razón al demandado a señalar que no debe otorgar pensión alimenticia a la parte actora al no promover su incidente de pretensiones dentro del término de 5 días que la ley concede, por prescribir la acción intentada en esta vía, toda vez que el derecho para reclamar alimentos es imprescriptible y no se extingue al no haberlo reclamado dentro del término otorgado en el juicio de divorcio. En este sentido, la juzgadora resolvió la procedencia del incidente de pretensiones de alimentos promovido por la actora en contra del demandado. Condenó al demandado a pagar por concepto de pensión alimenticia definitiva a favor de la actora el 30% quincenal del salario mínimo vigente, cuya cantidad líquida es de 554.40 pesos, moneda nacional, misma cantidad que deberá consignar en las oficinas del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, a favor de la actora por el lapso de 18 años, 8 meses y 16 días, contado a partir de la fecha del dictado de la sentencia interlocutoria. Declaró que la pensión alimenticia tendrá un incremento automático equivalente al aumento porcentual del salario mínimo general vigente, salvo que el deudor demuestre que sus ingresos no se incrementaron en la misma proporción y no se hizo condena al pago de gastos y costos. El demandado recurre a la sentencia interlocutoria y como agravio manifestó que la contraparte solicita pensión alimenticia dentro de un incidente de pretensiones derivado del expediente y que desde un inicio se le hizo saber a la juez que el término del incidente de pretensiones se había precluido, es decir, que se había cumplido el término de los 5 días que establece la ley. Aún así, la juez dicta sentencia argumentando que los alimentos son imprescriptibles y que la actora tiene derecho a una pensión alimenticia por los años que estuvo viviendo con el demandado. Que lo anterior causa agravio porque al fenecer el término de 5 días que establece la ley, la parte actora debió de promover dichos alimentos en un nuevo juicio y no dentro del incidente derivado del expediente, porque feneció el término y aún así la juez dictó sentencia. Que la juez debió dejar a salvo los derechos de la actora para demandar de nueva cuenta en otra vía, sea en un juicio ordinario civil de alimentos o como un incidente de ejecución de sentencia. Lo que pide que se tome en cuenta al momento de resolver, y si bien es cierto que tiene derecho a una pensión alimenticia, no es tanto a una pensión alimenticia, sino por los años que estuvo viviendo con el demandado. No tanto una pensión alimenticia como si fuera un menor, sino por los años que estuvo viviendo con el demandado. No es un juicio ordinario de pensión alimenticia, motivo por el cual consideran que la juez debió resolver improcedente el incidente, porque concluyó los derechos en ese expediente y debió hacerle un nuevo juicio, considerándose con ello la violación a los derechos del demandado. En contestación a los agravios, se dijo que son parcialmente fundados, ya que aun cuando el incidente de pretensiones de pensión alimenticia se promoviera en forma extemporánea, solo implica que precluyó una etapa procesal, no el derecho de la promovente, porque los alimentos son de orden público e imprescriptibles y no se extingue por no haberlos hecho exigido en el juicio de divorcio relativo. Por tanto, se reiteró que la promovente, al dedicarse preponderantemente a las labores del hogar, le asiste el derecho de recibir pensión alimenticia compensatoria, ya que el demandado no demostró lo contrario, que aun cuando el incidente se haya promovido con el nombre incorrecto, esa circunstancia tampoco le causa perjuicio al apelante, ya que fue legalmente oído y vencido en juicio, y al no desvirtuar la presunción de la excónyuge de necesitar los alimentos. Ahora bien, si la juzgadora consideró que el demandado tiene la obligación de pagar a la incidentista una pensión compensatoria por todo el tiempo que dura el matrimonio, no debió de concluir con una condena como si se tratara de un juicio ordinario de pensión alimenticia o de una pensión genérica de alimentos, sino que debió condenar al demandado a pagar una pensión compensatoria de alimentos por ese tiempo, ya que la finalidad en el presente caso es el derecho a que la parte actora tenga una vida digna. Esto da motivo para modificar los resolutivos segundo y tercero de la sentencia interlocutoria en revisión para hacerlos congruentes con la parte considerativa de la sentencia.
quedando intocados los resolutivos primero y cuarto.